Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 12 de noviembre de 2019, en el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, AM 1580, Tradición, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos al señor Iván Madrid, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online amtradición.com.ar. También pueden ustedes bajar la aplicación a sus celulares AM 1580 en Radio Tradición y podrán escuchar la emisora todos los días del año, las 24 horas del día, en el lugar en el que se encuentren. Les recordamos que los audios de nuestras emisiones los subimos a nuestro muro de Facebook, Hablando de Seguridad, y a nuestro canal de YouTube, Hablando de Seguridad Oficial. Como es de rigor, la semana pasada, martes, que nos encontramos a este martes, lamentablemente gran cantidad de noticias relacionadas con la seguridad o con la antípoda, con la inseguridad, como a usted más le guste. Hay un tema que en su momento capitalizó el interés de la prensa, televisiva, radial, gráfica, por las características del hecho. Un hecho que explotó de un día para otro, y explotó con una detención, y para sorpresa de todos, un hecho, reitero, de características muy particulares. Y me estoy refiriendo al hecho en el que resultó en principio imputado y posteriormente condenado un médico pediatra, Ricardo Alberto Guillermo Russo, quien trabajaba en el Hospital Pediátrico Garrahan de la ciudad de Buenos Aires. Distintos pormenores se dieron en la investigación, que no se inició en el país. La investigación se inició en Brasil, posteriormente se llegó al debate oral. El propio Hospital Garrahan, por medio de una letrada, se presentó como querellante en la causa. Y hay algunas situaciones que debemos hablar, que debemos conversar, que deben ustedes conocer, porque esto es cotidiano, una noticia tapa a otra y hay algunas situaciones que después se van perdiendo con el tiempo y es necesario fijarlas, porque no me atrevo a decir que esto es un leading case, pero sí me atrevo a decir, y lo aseguro, lo afirmo, que es un hecho de características muy particulares. Por el actor, es decir, por el condenado, por las víctimas y por el modus operandi que utilizaba este individuo. Para ello, hemos concertado previamente una entrevista con una profesional del foro local, la doctora Alejandra Mariela Marica, quien es abogada, es especialista en Derecho Penal, es diplomada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, mediadora judicial, es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Comisión de Delitos contra la Integridad Sexual. Con la doctora Marica vamos a tratar de esclarecer las dudas que tenemos nosotros como ciudadanos de a pie, que no somos letrados y queremos saber algunas cosas como quiere saber usted, señora, como quiere saber usted, señor, como quiero saber yo también, porque hay situaciones que necesitamos
una explicación profesional, sin caer en tecnicismos. La doctora Malika, como buena docente, se caracteriza por su poder de síntesis y por su idioma claro y llano, para que todos podamos entender. Mariela, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. En realidad la invitamos interesadamente, porque sabemos que usted sabe mucho de este tema y tenemos algunas dudas respecto de esto. Y recién, antes que saliéramos al aire, usted me apuntaba un detalle muy importante, que lo vamos a dejar para más tarde, que realmente ese es un detalle que a la gente le pesa, a la gente la preocupa. Ah, sí, está todo muy bien ahora, ¿y mañana qué va a pasar? O cuando pase determinado tiempo y dejamos los puntos suspensivos y después los vamos a conversar esto, después que hablemos con usted algunas situaciones. Como le decía, esta denuncia se originó en el Brasil, producto de una mega operación internacional. Y el año pasado, para el mes de mayo, ya fue detenido este médico pediatra, Ricardo Alberto Guillermo Russo, de 56 años, casado con 2 hijos, domiciliado en la ciudad de Buenos Aires, quien al principio cumplió prisión domiciliaria, estaba monitoreado con una tobillera, y luego de haber pasado un poco más de 3 meses en el penal de Ezeiza. Este individuo es especialista y fue jefe de inmunología y reumatología del Hospital Garrahan. Su formación, según sus propios colegas y comentarios periodísticos, era excelente. En el Garrahan trabajaba desde el 2008 y trabajó por espacio de 26 años. Obviamente, tras su detención en mayo pasado, fue apartado del cargo. Según la Fiscalía Interviniente y las pruebas que se aportaron al debate, al juicio, habría distribuido 333 videos de explotación sexual infantil, 964 fotos y 68 videos de pacientes menores de 13 años realizando actividades sexuales explícitas. Luego del correspondiente debate, fue condenado a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer su profesión por distribución, tenencia y producción de material de abuso sexual infantil. Esto fue, hoy es 12, hace menos de una semana, poco más de una semana, el día antes, el 6. El magistrado que intervino fue el doctor González Rúa y la fiscal a cargo del juzgado contravencional porteño número 6 y la fiscal Daniela Dupuy. Y como les decía en la introducción, en la editorial, el Hospital Garrahan mismo se presentó como querellante. Muchas veces hablamos de particular damnificado, que eso es en el código ritual de la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se llama querellante, que es la misma figura. Y se los expliqué muchas veces. Es una especie de socio del fiscal. Piden medidas, se las notifican de las cosas que se van a hacer. Obviamente que el abogado defensor del imputado pidió su absolución. Y la condena dictada por el juez, por el doctor Rúa, se convirtió en un hecho inédito para la justicia argentina. La pena más dura por un caso de este tipo, donde la figura de abuso sexual no fue parte de la imputación. Esto lo remarco. La figura de abuso sexual, que está tipificada en el Código Penal argentino, no fue parte de la imputación. Y lo vamos a conversar esto con la doctora Malika, quien se ha venido tan preparada, porque acá veo gran cantidad de papeles, veo anotaciones. Es su característica, porque es una profesional. Y a la doctora Malika la conocí en un curso donde se destacó como una participante muy inquieta, con muchas inquietudes fundamentalmente profesionales, con ganas de aprender, con ganas de saber. Y así es que hoy la invitamos, y me decía recién, es mi primera vez. Generalmente cuando es la primera vez, el entrevistado tiene lo que se conoce como pánico escénico, pero la doctora está tan acostumbrada a los debates orales
¿Cómo va a tener pánico escénico conmigo solo en una sala donde nos está mirando Iván, nuestro operador? Así que, Mariela... Sí, no hay problema. Se fue el pánico ya. Se fue. Me alegro mucho. Ya entramos en confianza. Exactamente. Todo este discurso mío es un poco también para romper el hielo y para que usted sepa cómo nos vamos a manejar. Así es que, si usted me permite, vamos a ir a la primera pausa y al regreso la palabra es suya. ¿Le parece bien? No, perfecto. Adelante. Bien, doctora Malika, seguimos con nuestra invitada, la doctora Alejandra Mariela Malika. Cuéntenos un poco cómo es la génesis de todo esto, cómo se llegó a la imputación de este individuo, en virtud de qué legislación, si hay alguna legislación internacional a la que la República Argentina haya adherido como signataria por convenio, y si eso produjo alguna modificación en la legislación argentina, hablando de la legislación penal, por supuesto. Bueno, de acuerdo al fallo, como los delitos vienen ocurriendo a partir del año 2015, entrarían en juego dos reformas del artículo 128 del Código Penal, que habla sobre representación de menores dedicados a actividades sexuales explícitas. Una se efectuó en el año 2008 mediante la reforma de la ley 26.388, donde se incluyó a través de delitos informáticos, se modificó el artículo. Y la el 128. El 128, donde se incorporó la figura de la tenencia con fines inequívocos de distribución. Uh-huh. Y luego, con la reforma de la 27.436 en el año 2018, se incorporó la mera tenencia de pornografía infantil. Como le decía, después la audiencia se olvida de los números de las leyes. Quiere decir que hubo dos reformas, para sintetizar. Una en el 2008 y otra en el 2018. Esas dos reformas, el concepto de cada una de las reformas, ¿y a qué apuntó? La primera, 2008. Apuntaron a ampliar la conducta delictiva del sujeto activo en 8 cadenas de eslabones. Bien. Porque antes solamente se 8 eslabones de una cadena. De una cadena de liter criminis. Bien. Porque abarca 8 conductas diferentes. La doctora acaba de hablar de iter criminis. Es el camino del crimen eso. Liter criminis quiere decir el sendero, el camino que se sigue. Claro, porque se dividen esas 8 conductas se dividen en dos partes. Uh-huh. Una parte es la elaboración del producto, o sea, la elaboración de las representaciones sexuales explícitas, y la otra parte vendría a ser a la distribución. ¿Usted cuando habla de representación sexual explícita, qué quiere decir? De material que tiene connotación sexuales, donde están toda representación de todos los menores, donde muestran sus partes genitales o tienen conductas sexuales explícitas. En buen romance son videos. Son videos o imágenes. Bien. Entonces, el artículo 128 se puede diferenciar en dos partes. Bien. En la elaboración de estas representaciones y en la difusión. Uh-huh. Acá, a este médico, lo que se le está imputando más que nada es la difusión, porque él lo que hacía era, mediante un programa llamado Emule, compartía archivos donde contenía videos e imágenes de menores de 13 años. Ahora bien, hay que hacer una pequeña aclaración. El artículo 128 se encuentra grabado en su 5º párrafo cuando los menores son una edad inferior a los 13 años. La doctora acaba de referirse a un programa que es un programa que es fácilmente encontrable. Nosotros nos cuidamos mucho de hacer promoción. Hay un programa informático que se utiliza para este tipo de situaciones, como usted bien acaba de decir, y se probó en el debate que el imputado lo había utilizado. Sí, así es. Lo que pasa es que la característica específica de este tipo de delitos Uh-huh. es que trabaja en la dark web, que no es el caso del médico que trabajaba en una internet convencional donde el programa es común. Pero cuando la doctora habla de dark web, habla de la web profunda. Dark quiere decir oscuro, sombra, de la red profunda. Sí, que donde se necesita un software específico, que más precisamente se llama Tor, que lamentablemente se pueden bajar tutoriales en YouTube para acceder, y ahí uno puede encontrar las mayores perversidades.
sobre pornografía infantil, sobre narcotráfico, trata de personas. La verdad es muy difícil acceder, por eso a los investigadores le cuesta acceder, porque la red de pedofilia tiene una membresía muy cerrada, donde uno para acceder tiene que subir material inédito en ciertas cantidades de megabytes. Entonces a los investigadores se le hace muy difícil pertenecer y acceder a esa red, porque no pueden subir material inédito, porque ¿cómo lo construyen? Es prácticamente imposible. A esta persona, al médico, al señor Russo, lo contactaron porque él no usó este sistema, él usó un sistema convencional. Entonces, por eso, a través de investigaciones que vienen desde Estados Unidos y desde Brasil, lo pudieron contactar, porque él compartía archivos. Por eso se le endilgó la figura del facilitamiento. Así es. Él facilitaba a un número indeterminado de personas estos archivos que contenían videos e imágenes con connotaciones sexuales explícitas de menores de 13 años. Cuando usted dice contactar, ¿qué exactamente quiere decir? ¿Contactar a qué se refiere? Usted dice que al imputado lo contactaron. ¿Qué connotación le da usted a la palabra contactar? No, no es que lo contactaron, investigaron. Entonces, por eso, vamos a ser precisos. Contactar es otra cosa, contactar es la figura del grooming, más que nada. No, perdóneme, no. Yo lo que quiero significar es esto para que quede claro para la audiencia. Cuando se implementa esta investigación, se pudo determinar cuál era la IP de la persona que lo está utilizando. La IP para ustedes es como el número de documento que usted tiene. Bueno, de su computadora tiene una IP que es la identificación, que es única. Entonces, para que las cosas queden claras, la doctora lo que ha querido decir es que fue individualizado. ¿Es tal cual? Así es. Bien. Fue individualizado a través de una investigación tecnológica, a través de programas específicos que tienen estas personas, y se lo pudo contactar por la IP y también por un código Git y una codificación hash. El código Git es el número de usuario al que pertenece esta persona Russo, por el cual no puede acceder otra persona. Él, a través de su IP, accedía a este programa por ese código Git, que era su identificación, y con una codificación hash, que es el DNI de los archivos. O sea, cada archivo tenía su algoritmo, su codificación. Por eso pudieron identificarlo y la autoría estaba prácticamente completamente demostrada, indiscutible. La autoría de él, porque él no podía desconocer este programa, porque él mismo mencionó en el debate de que lo ha utilizado para bajar música y para compartir con otros usuarios. Y él sabe que la producción de este programa dice que cuando uno acepta las condiciones del programa, acepta que otro usuario acceda a sus archivos. Entonces, si él bajó material inédito o no sobre pornografía infantil, él sabía lo que estaba haciendo y sabía de que ese material estaba a disposición de terceros. Él no podía desconocer esto, y aparte porque se le encontraron una cantidad enormes de videos y de archivos de menores de 13 años y hasta bebés, como así lo especificó el juez en la sentencia, con una connotación de violencia específica que la verdad que es un hecho aberrante para cualquier persona que lee el fallo. Claro, por eso yo hablaba del estrépito mediático que causó todo esto, y seguramente, y cuando dije no me atrevo a decir que es un living case, pero también causó un estrépito y todo esto, porque es la primera vez en la justicia argentina, porque lo dice el mismo juez, a este individuo no se le imputa el abuso infantil. No. Claro, eso es bueno aclararlo. Hay otro fallo que fue en Jujuy, que es el fallo Janco, donde sí se le imputó abuso sexual y trata de personas, porque esta persona Janco lo que hacía es, más allá de la pornografía infantil, captaba a los menores, los abusaba, los filmaba, y con esta membresía de la pedofilia entraba a la dark web y distribuía las imágenes.
Ajá. Entonces, ese fue un fallo ejemplar, a ¿Y mi por qué entender. trata? ¿Por qué trata? Porque captaba a los menores con fines de explotación sexual. Ah, por eso. Cooptaba menores. Captaba menores, los abusaba, los filmaba y distribuía las imágenes. Bien, no los menores. No. Bien. Por eso le dieron 32 años de prisión. Claro, sí, Para sí. mí es un fallo ejemplar, pero bueno, había una presión internacional en este fallo porque la denuncia venía del FBI y de Australia, y como intervenía la justicia federal, le endilgaron la trata de personas, que quizás podría ser un poco cuestionable desde la defensa, pero... No, por eso se lo pregunté. Sí, pero él captaba y también abusaba de sus propios hermanos. Obviamente hermanos menores. Hermanos menores. Bien. Todos menores Sí, un de caso, edad. un hecho muy conocido fue ese. Sí. Sí, el de Jujuy. Usted me decía que había leído la sentencia. Sí, así es. También yo la leí. Se estremeció como yo. La verdad que ¿Cómo uno no se va a estremecer? es tremendo. ¿Cómo uno no se va a estremecer? Es tremendo porque estamos hablando de un delito que no pertenece a un grupo sectario o sociocultural. Estamos hablando nada más ni nada menos que de un médico especialista en pediatría, y la verdad que conmociona. Personalmente me conmocionó cuando tomé conocimiento por los medios de la detención de este individuo, y posteriormente lo fui siguiendo esto, por supuesto, con un interés personal pero también con un interés periodístico, y después de la sentencia me tomé el trabajo de conseguirla y leerla detenidamente, y seguí conmovido, y también me digo que con mucha bronca, no solamente conmovido, con mucha bronca. Por la pena. Así es. Sí. El juez gusto poco. Sí. El juez da una apreciación de por qué llega ese monto de pena, y él establece de que como hay un concurso real entre los delitos, el concurso real es cuando hay varias conductas que se unen entre sí sobre el mismo tipo de delito y concurren materialmente. Entonces, perdóneme, vamos a hacer un alto ahí. Como ustedes se darán cuenta, la doctora es docente y sabe mucho. Hay concurso real y concurso ideal. Ella lo acaba de explicar recién. Lo vamos a repetir para que lo entienda el que no es abogado. Bueno, concurso real, el concurso real es cuando una misma persona comete varias conductas diferentes que encuadran en diferentes tipos penales. Los tipos penales son las conductas penalmente relevantes que están tipificadas en un código penal. En este caso, el robo, el hurto, las lesiones contra el patrimonio, contra la administración. Claro, esos son los tipos penales. Claro, en este caso estamos hablando de un mismo tipo penal contemplado en el artículo 128, que habla específicamente sobre las representaciones de los menores en actividades sexuales explícitas, pero eso no quita de que sean varias conductas diferentes. ¿Qué quiere decir varias conductas? De que una pudo haberse efectuado un día, otra se pudo haber efectuado otro día, o episodios distintos como sacar fotografías, porque también se le endilga la representación de imágenes de los genitales de estos menores, porque ha sacado fotografías en el propio consultorio del Hospital Garrahan. Así es. ¿Cuánto tiempo se estima que las actividades de este individuo? Y abarcan desde el año 2015 hasta el 2019. Casi 4 años. Sí. Casi 4 años. ¿Y por qué no le explicamos ya para redondear el tema concurso? ¿Qué es el concurso ideal entonces? El concurso ideal es una sola conducta, una misma conducta que puede encuadrar en varios tipos penales. Por ejemplo, el robo, cuando uno comete un robo, también comete una violación de domicilio. Entonces claro, puede la entradera famosa. Claro, puede concursar idealmente, aunque mucho no se estile, decir en concurso robo calificado, en concurso ideal con violación de domicilio. Es una única conducta donde el sujeto activo ingresa al domicilio para cometer un robo, pero que determinan dos tipos penales diferentes. Claro. En cambio, el concurso real son varias conductas que pueden determinar un mismo hecho penalmente relevante o varios hechos diferentes. Bien. En el debate,
que duró muy poco tiempo. Sí, fue rapidísimo. Muy rápido. La verdad fue rapidísimo. Muy rápido. La investigación, igual las pruebas estaban... Claro, ya se lo venía, ya esto se venía trabajando desde antes. Eran muy evidentes. ¿Recuerda alguna digna de mención? Y muchísimos. En realidad el juez mencionó 999 archivos, tanto de imágenes como de videos, más fotografías. Y lo que quiero mencionar que me resultó 964 fotos y 68 videos de pacientes menores de 13 años. Así es. Y hay dos conductas que la Fiscalía solicitó, pero que el juez consideró atípicas, porque esta persona ha sacado fotografías con el zoom de su propia máquina Nikon a menores vistiéndose. Pero como no mostraban las partes genitales, el juez consideró que eran conductas atípicas, pero las tomó en cuenta como un agravante, porque esta persona ha fotografiado a menores desvistiéndose. O sea, hay un grado de perversidad, por así decirlo, y hago mías las palabras en esta persona que termina en la pedofilia. Absolutamente. ¿Y los hijos eran o son menores? ¿Sabe usted los dos hijos de este hombre? No. Sí, yo es un dato que me quedó en el aire. No sabría decirle porque no hablaron mucho del tema de la familia. Sí, pero los medios sí. Lo que sí, en el fallo recalcan de que él sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque cuando le allanaron el domicilio, él le informó a la policía que por favor no le comuniquen a la mujer lo que estaba pasando. Lo detuvieron en el Garrahan. Sí, pero cuando le hicieron el allanamiento en su domicilio, él a los testigos de rigor y al personal policial le pidió por favor que no se entere la mujer. O sea, él sabía perfectamente su autoría y sabía perfectamente la conducta que estaba realizando y que las conductas no eran lícitas. No, sin duda, lo supo desde siempre esto. Totalmente, lo supo totalmente. E inclusive refieren algunos colegas periodistas que estaban en el lugar que se lo vio muy sonriente, porque cuando se le concede la prisión domiciliaria con la tobillera electrónica, decían algunos periodistas que estaba contento, y de alguno recogió alguna información no confirmada, que pensaba que le iba a sacar mucho más barata de lo que lo sacó, o que tal vez que siga en libertad. Seguramente, pero yo confío en la justicia de que realmente con la cantidad de pruebas que había eso no podía suceder. No podía suceder una absolución. Y una pena mínima tampoco, porque en realidad la pena por los concursos, como hablábamos anteriormente, oscilaba entre 4 a 28 años. O sea, el juez tenía entre 4 a 28 años para mensurar la pena que le iba a aplicar. Y solamente aplicó 10. O sea, entró por el máximo de la figura típica básica, que es el 128, que son 8 años, y agravó por 2 años más por las agravantes que tuvo en cuenta. Por eso le dio 10 años de prisión. Acá lo tenemos, el artículo 128 del Código Penal: será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizara espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaran dichos menores. Es un poco más extenso el artículo. Será reprimido con prisión de 4 meses y 1 año el que a sabiendas tuviese en su poder representaciones de las descritas en el párrafo primero. Prisión de 6 a 2 años al que tuviera en su poder representaciones de las descritas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización. Le fue aplicado a este individuo también. A él le aplicaron en realidad, a mi entender, todo el 128, porque le aplicaron el primer inciso, le aplicaron la mera tenencia, la tenencia con fines inequívocos de distribución y comercialización,
y también la agravante por ser menores de 13 años. Así es. Por eso, la agravante que eleva la pena de 1/3 de su máximo y 1/3 de su mínimo encuadra la conducta de 4 a 8 años. Por eso el juez entra para mensurar la pena a partir de los 8 años. Entonces dice, como la conducta va de 4 a 28 años por el concurso real de todas las conductas plasmadas, vamos a entrar por el máximo del inciso quinto del 128, que es la pena de 8 años. Pero, a mi entender, quedó desvalorado el tema de las agravantes, porque solamente le aplicó 2 años más por las agravantes que tuvo en cuenta, y no quiero dejar de mencionarlas, porque las agravantes eran... como primer medida, la cantidad de imágenes y videos de menores de 13 años y hasta de bebés. La calidad de jefe que él tenía del servicio de reumatología e inmunología de un hospital público. El aprovechamiento de la relación de asimetría entre médico y paciente. El tiempo de duración de su conducta, que va desde del año 2015. También que ofreció todos estos archivos a un número indeterminado de personas, que los archivos estaban en un hospital público, nada más ni nada menos, y que esos archivos tenían una enorme connotación de violencia. Por todos esos agravantes, el juez estimó elevar la pena 2 años más del máximo estipulado, o sea, 10 años. Ustedes fíjense, cuando la doctora acaba de leer recién las calificantes por agravación, habla de la relación asimétrica entre el médico-paciente. Es decir, que hay por parte del actor, hay un manejo discrecional. Esta es la misma relación que padre-hijo, docente-alumno, etcétera, etcétera. Es interesante esto cuando habla de la relación asimétrica. Totalmente, porque hay una relación de poder. Exactamente. Hay una relación de tiene poder. El dominio del hecho, claro. Porque a uno le pasa que es grande y va al médico, y ante el desconcierto de no saber sobre lo que le va a decir o le va a informar, uno se queda callado o trata de no preguntar o asiente todo lo que el médico le dice. Claro. Y qué más que en un hospital público donde viene gente de todas partes de Argentina a atenderse, y del exterior también, y aparte gente quizás con un nivel económico bajo, donde realmente asiente todo lo que le va a decir el médico. Y con un nivel cultural tal vez mediano, o por no decir bajo. Por supuesto no quiero descalificar a nadie, porque cualquiera de nosotros, por más nivel económico bueno que tenga, no es médico. No. Y si el médico empieza a hablarle a usted técnicamente, usted no entiende nada. No. Entonces está siempre la relación asimétrica y el poder. Totalmente. ¿Está de acuerdo conmigo? Totalmente. Lo vive uno cotidianamente cuando va al médico, y no me quiero imaginar. Por eso una de las cuestiones que menciona el juez en el fallo son las fotos. Y sobre todo, Mariela, tratándose de criaturas, tratándose de hijos o de nietos, que uno se sensibiliza tanto cuando a un chiquito, cuando a un hijo, cuando a un nieto le pasa algo, uno se angustia tanto, y sumado a ello, el venir del a lo desconocido, etcétera, etcétera, se acentúa más esta relación asimétrica. Me parece brillante esto, ¿no? Sí, totalmente, y lo hacía a puertas cerradas en su consultorio. Le sacaba fotos con su teléfono iPhone a las nenas menores de 13 años que atendía, porque todo esto está sentado en el fallo. La verdad que es aberrante lo que hacía este hombre. ¿Y hay algún detalle de la sentencia que usted quiera destacar especialmente? Las fotografías en el consultorio. Porque no solamente en el consultorio del Hospital Garrahan, sino también en otro particular donde él también ejercía la profesión, y él guardaba esos archivos en la computadora del hospital.
Más allá de que por una cuestión de internet, de baja calidad de internet, él no podía utilizar el internet del hospital para distribuir esas imágenes, pero sí para tenerlas. Por eso el tema de la mera tenencia también. Así es. Y por eso la agravante, ¿no?, de la utilización de un hospital público para sus fines libidinosos. Así es. Perversos. Totalmente. Perversos. Lo que sí yo no sé si usted lo conoce, yo no lo conozco, por eso se lo pregunto. ¿Usted sabe el resultado de las pericias psicopsiquiátricas de este individuo? No las vi. Seguramente debe estar enmarcado de la psicopatía, de las parafilias, con toda seguridad, porque evidentemente es un tipo muy particular. No tuve el agrado de leerla, pero sí ahora recuerdo que en el fallo mencionan que tuvo una sola entrevista de 4 horas y el juez hace mención de que no puede valorar ese informe porque en 4 horas de una entrevista realmente no se puede hacer un informe psiquiátrico o psicológico de una persona. Indudablemente tiene que haber una serie de entrevistas. Totalmente. Claro, porque inclusive hay que administrarle test y después interpretar y valorar esos test. Creo que viene el juez en eso y para que la audiencia lo sepa, el juez es el perito de peritos, así que puede esa pericia o ese informe lo puede haber desestimado con toda tranquilidad, por supuesto. Sí, lo ha desestimado. Y muy sabio y muy prudente al hacer referencia a esas 4 horas que son insuficientes. Sí. Pero es raro que no se lo haya sometido a una serie de entrevistas. Sí, la verdad que me Es llamó muy la raro. atención, Sí. la atención. Quizás porque A mí por la también. cantidad de pruebas. Mariela, a mí también me llamó la atención, y dije, bueno, tal vez no seguir profundizando. Me llamó la atención a mí también. No es lo usual, por lo menos. Pero más allá de que yo no soy experta en psiquiatría ni psicología, no sé si su conducta encuadraría en una psicopatología, pero yo me pregunto, ¿esto disminuiría la pena o la agravaría? Hay un referente de las psicopatías en el país y en Sudamérica, que es el doctor Hugo Marietán, un amigo, a quien muchas veces he sacado al aire, y Marietán dice muy claramente que el psicópata no es un enfermo, razón por la cual no hay tratamiento, y que solamente es un ser distinto. Entonces, cuando la gente y por esto se deduce que es plenamente responsable, es decir, que es penalmente responsable, comprendió bien lo que estaba haciendo, sabe bien la diferencia entre el bien y el mal, y esa pulsión nos permitía parar. Tenemos una llamada al aire. El doctor José Luis Lupi quiere hacer una pregunta. Mi querido Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hermes querido, te felicito. Sí, es un lujo lo que tenés de entrevistador ahí. Yo la que quiero hacerle desde el punto de vista constitucional y del derecho penal, ¿qué es lo que opina la doctora Malika respecto de ese movimiento que hay para obtenerles muestras de ADN a todos los condenados y los procesados por delitos de abuso sexual, en forma compulsiva o no, y hacer una base de datos para comparar eventualmente? ¿Cuál es su criterio? A mi entender y a mi criterio es un hecho controvertido porque viola el principio de reserva contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde realmente no me podrían compeler a sacarme una muestra de ADN, pero por otro lado, cuando hay dos intereses en juego, y en este caso es la intimidad del imputado y por otro lado es el bien jurídico afectado, el juez debe ponderar. Y en base a ese criterio yo considero que para los delitos contra la integridad sexual sí debería de existir y debería de ser obligatorio. Bueno, es decir, hay un bien superior que proteger. Yo en lo personal estoy de acuerdo que se haga, ¿no? Y que se haga la base de datos y se puede sacar muchos datos positivos. Bueno, te mando un abrazo, Hermes, y un beso a la doctora. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Seguimos entonces, Mariela. Vamos a ir redondeando un poco y hoy
Antes que empezáramos, hemos conversado respecto a la ley de ejecución penal, que yo decía vamos a dejarlo para después y lo dije en la editorial. Me parece muy interesante que hablemos un poco sobre eso, por el tema de la famosa puerta giratoria o por el tema de que sí, está muy bien, hoy se lo condenó a 10 años, pero después ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en este caso tan especial? Bueno, la ley 24.660, que es la ley de ejecución de la pena, para este tipo de delitos, el artículo 56 bis tiene contemplado de que la pena se tiene que cumplir de manera efectiva en su totalidad. O sea, el condenado no puede acceder a salidas transitorias, a semilibertad ni a libertad condicional. Solamente puede acceder a la libertad 3 meses antes de anticipación de que la condena se cumpla y 6 meses antes con acompañamiento. O sea, esta persona va a pasar detenida 9 años y 6 meses. ¿Qué quiere decir con acompañamiento? Porque se lo prepara, o sea, el condenado 1 año antes solicita la salida. Los primeros 3 meses se lo prepara dentro del penal por el tipo de delito que cometió para que pueda resocializarse y salir a la vida libre. Y ahí también hay evaluaciones psicopsiquiátricas. Sí. Ahí hay un equipo criminológico y un equipo técnico que interdisciplinario, claro, evalúa la conducta. Después tiene un periodo de 6 meses más donde sale a la calle pero acompañado. Le pregunto, esos estudios previos no son bien, probablemente hubo 2 juicios de enjuiciamiento, tanto el juez Rossi como el juez López, que liberaron a 2 personas de delitos contra la integridad sexual por no acatar los informes criminológicos y a atenerse a lo que estipula la ley, y estas personas condenadas cuando salieron a la calle volvieron a cometer el delito y por eso los jueces fueron sancionados con un jury. Y hay otro juez más también que fue sancionado con un jury y apartado hace unos 5 o 6 años por la misma situación. Ya tenemos que ir terminando, Mariela. Un epílogo, una conclusión suya, un remate para esta... Lo que es la audiencia y lo que le digo siempre a todos es que cuidemos a nuestros hijos. Porque lamentablemente estos depredadores están sueltos por todos lados y más con la era de Internet, con la era de que ahora los chicos tienen accesibilidad a Internet y que el Internet fomenta el anonimato de estas personas que pueden contactar a nuestros hijos. Es que estemos atentos como padres, que los cuidemos, que los protejamos, porque la situación está difícil y la verdad que es nuestro deber estar atentos. Nosotros en este programa, en Hablando de Seguridad, desde siempre damos este tipo de consejos preventivos. Siempre hay que estar al lado de los chicos, al lado de los hijos, al lado de los menores, a ver qué están haciendo, y decimos los lugares donde ellos trabajan con sus laptops, con sus notebooks o con sus PC, tienen que estar integrados al ambiente familiar, no afuera, y para eso primero los padres tienen que aprender, para después saber qué tienen que hacer. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación. No, al contrario. Nos quedan 6 minutos de programa, ya lo veo a Alberto Chiesa, se ha hecho presente con su equipo. Quiero decirles que lamentablemente un trabajador más de la seguridad, un policía, ha perdido la vida. Ya llevamos 19 policías asesinados por delincuentes en todo el país en lo que va de este año, de distintas fuerzas. Este hecho ocurrió hace 4 días, cuando el oficial Esteban Leonardo Noguera, vestido de civil y franco de servicio, llegaba en el coche de su propiedad a su casa, en Presidente Derqui, partido de Pilar. Fue sorprendido por 2 individuos armados, quien, sin mediar palabra alguna, le efectuaron disparos, impactando a uno de ellos en el cráneo, para robarle las pertenencias y huir en un coche en el que habían llegado, que posteriormente se estableció que a su vez ese coche había sido sustraído a otra persona, a quien también hirieron de bala, y también en la zona de Pilar. Evidentemente estaban en un raíz delictivo estos individuos.
El oficial Noguera fue encontrado gravemente herido por sus familiares porque estaba llegando a su casa y que se hallaba aún en el interior del vehículo. No le dieron tiempo a nada. Fue trasladado por su familia a un hospital cercano, pero a los pocos minutos se produjo su deceso por la gravedad de la lesión de bala recibida a la altura del parietal derecho, de la sien derecha. Al concurrir al lugar, personal policial de la comisaría jurisdiccional se encontró 2 vainas hervidas, 2 proyectiles deformados. Estos 2 proyectiles deformados impactaron en algún lugar y rebotaron, por eso 2 proyectiles deformados. Y constataron al menos 5 impactos de bala en la carrocería del vehículo propiedad del oficial Noguera. Uno en el parabrisas, uno en la ventanilla derecha y 3 en la puerta del conductor. Quiere decir que habría por lo menos 2 tiradores y tal vez habría algún chofer en el otro auto. Fíjense ustedes, les digo que tiene impactos en el parabrisas y en la ventanilla delantera derecha. Hubo 2 tiradores en distintas posiciones. Evidentemente los fueron a matar y asegurarse. Los homicidas les trajeron su arma reglamentaria y un teléfono celular, dándose a la fuga sin lograr sustraer el auto, porque claro, el oficial Noguera, repito, quedó adentro del vehículo. La causa fue caratulada a homicidio en ocasión de robo y la lleva a la Fiscalía Descentralizada de Pilar. El oficial Noguera cumplía funciones en la comisaría vecinal 11B de Villa Devoto. Un hombre joven, con esposa, con hijos, a merced de estos vándalos que no valoran su propia vida y por supuesto tampoco vale la del otro. Fíjense ustedes que lo que les acabo de leer sucintamente demuestra a las claras la intencionalidad, tal vez, no sé si de matar, pero si fuera necesario hacerlo, como sucedió. Se aseguraron bien, uno de frente y otro de costado. Se aseguraron bien ante la posible resistencia del conductor de ese vehículo. Y repito, es el 19 trabajador de la seguridad pública, 19º trabajador de la seguridad pública, policía, asesinado por delincuentes en lo que va de este año, ya queda muy poco, de distintas fuerzas en todo el país. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde, en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. No se vayan, que viene la consigna preventiva, son 2 o 3 segundos. Hasta el martes que viene y muchas gracias. No permite la ayuda de desconocidos si tiene inconvenientes en operar el cajero.